La geopolítica latinoamericana y caribeña tiene una revista, América Latina y Caribe. Usted puede accesarla a través de internet, www.americalatinaYcaribe.com. Bienvenido. Vamos a conversar esta tarde con el profesor y articulista de la revista América Latina y el Caribe, Daniel Páez. Daniel Páez es profesor de la Universidad de los Hidrocarburos y nos complace que hoy nos acompaña para discutir, para debatir, para discernir sobre un tema tan importante como es la geopolítica de la energía en el mundo. Y saludos a todos los lectores de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad les voy a hablar un poco de lo que es el proceso energético en toda nuestra región conocida como América Latina. Estamos hablando de un territorio de poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados, donde convergen parte de América del Norte, Centroamérica, América del Sur y el Caribe. Esta es una región sumamente privilegiada, puesto que contiene, adicionalmente a sus paisajes pristinos, una enorme cantidad de sistemas energéticos, tanto como petróleo, gas natural, minerales estratégicos e indudablemente hidrogeneración, que es uno de los elementos centrales de producción en América Latina. Adicionalmente a ello, podemos decir que es una región bastante involucrada en todo lo que tiene que ver con procesos de convergencia en materia energética. Fundamentalmente estamos hablando de que poseemos en la región el 25% aproximado de todo lo que es el petróleo internacional o global. En este caso hablamos de Venezuela con una posición como el primer país de mayor reserva de petróleo en el planeta, seguido indudablemente de la Argentina, Brasil y otros países de la región. En el ámbito de gas natural, estamos también teniendo Venezuela como la región con el mayor número o la mayor reserva de gas natural del planeta, y adicionalmente nuestro continente posee una de las mayores reservas de torio del planeta, quizá la mayor, adicionalmente la mayor reserva de coltán, la mayor reserva de litio en el triángulo de litio que en este momento tenemos entre Argentina, Bolivia, Chile, y el Perú. Indudablemente tenemos una enorme cantidad de material minero, al igual que Venezuela. Esto nos hace un país o una región sumamente estratégica para los intereses internacionales geopolíticos. Una de las razones por las cuales nosotros no hemos podido avanzar desde el punto de vista de desarrollo geoestratégico refiere a que, aun cuando el comandante Chávez ha tratado en la medida de lo posible de crear para toda América Latina un sistema de unión y fortaleza desde la perspectiva política, tales como el UNASUR, el CELAC, el ALBA y otros elementos, otras organizaciones de esta naturaleza, nuestros dirigentes en la actualidad parecen practicar más bien el caudillismo, y es una de las razones por las cuales continuamos siendo una organización o una región donde el sistema actual de comunicación con el resto del mundo parece ser fragmentado. No tenemos en la actualidad una disposición a la unión o a la integración de todo y cada uno de nuestros países para formar un solo bloque que vaya entonces en concordancia con los intereses internacionales, al igual que con los intereses nacionales de nuestra región. Es por ello que creo que es necesario revisar un poco más a fondo la planificación que estamos visualizando desde lo que es la perspectiva energética minera, ya que al futuro estamos visualizando una transición desde lo que es combustibles fósiles hacia sistemas alternativos, y el uso de minerales estratégicos será un elemento esencial que puede promover la integración latinoamericana o, por el contrario, la puede fragmentar aún más. Bueno, saludos desde la revista América Latina
y el Caribe. En este momento, las evidencias son claras. Nos encontramos en una lucha tripolar por la hegemonía del mundo. Entre Estados Unidos, que quiere seguir reinando, la Rusia y China, que ya no son países emergentes sino potencias. Ahora, en ese contexto, lo que nosotros observamos es una humanidad donde lo que se habla y lo que se practica es la guerra. Es decir, la palabra que está prevaleciendo es la palabra guerra, pero no es solamente la palabra, sino que vemos que la guerra también está en pleno desarrollo. Lo está en Europa, lo está en el Medio Oriente, y Estados Unidos ahora, con la aprobación que hizo en el Congreso, está abriendo el frente de Taiwán con China. En ese contexto está América Latina y el Caribe. Y resulta que hay una persona que tiene un puesto bien significativo en el gobierno actual de Estados Unidos, que se llama Laura Richardson. Ella es la jefe del Comando Sur, y resulta que ella tiene muy claro cuál es el papel de América Latina y el Caribe. Ha dicho, en América Latina y el Caribe hay litio, en América Latina y el Caribe hay oro, hay diamante, hay agua, hay petróleo y hay Amazonía. Pero no solamente ha dicho eso, sino con la frase de aquella de la doctrina Monroe, de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Ha dicho que todos esos recursos son recursos que les pertenecen a ellos, y que hay dos malvados que quieren competir con ellos en ese terreno. Los malvados son Rusia y China. Así que en ese contexto se desarrolla América Latina, en un contexto en el cual está prevaleciendo la palabra guerra y las acciones de guerra. Y desde América Latina, hoy más que nunca, precisamente es importante levantar que el instrumento para que podamos entendernos, las naciones, los países, los gobiernos, los estados, precisamente debe ser el instrumento de la paz, el instrumento de los acuerdos, el instrumento de las negociaciones, que es lo que puede permitir que la humanidad no muera en su intento, porque estamos en una humanidad que marcha aceleradamente hacia su propia apocalipsis. Vamos a hablar hoy sobre la geopolítica de los conflictos en América Latina y el Caribe. Pero para abordar el tema, primero tenemos que definir qué estamos llamando paz y qué estamos llamando por conflicto. En el caso de la paz, uno puede pensar generalmente la condición de una paz sin ausencia de conflicto. Es la paz negativa. Pero esa paz negativa tiene un problema y una dificultad. Y no es otra sino que ella esconde detrás el ejercicio del poder y de la dominación. La paz sin ausencia de conflicto termina siendo una mezcla de museo de cera o de cementerio, porque la realidad es que los conflictos son la base misma de la transformación y el avance de las sociedades humanas, ya estemos hablando de grupos o ya estemos hablando de estados. Y en este sentido, una segunda visión de la paz es la paz entendida como paz positiva, y esa paz positiva supone entonces la generación de condiciones para la paz, de lo cual entonces la educación, la formación, la cultura de paz es un elemento clave y fundamental en la construcción de las sociedades. Pero también hay una tercera noción, y esa tercera noción es la noción vinculada al conflicto mismo, es la visión crítica de la paz, una paz que se construye en la medida misma en que se va transformando las sociedades y los estados. Y en este sentido, América Latina atraviesa en estos momentos, por esa circunstancia.
Si bien es cierto que América Latina se declara como una zona libre de conflictos, como una zona de paz, como una zona incluso desnuclearizada, y en eso la América Latina tiene una larga tradición desde la declaración de Tlatelolco en la década de los 60 y más reciente la declaración de América Latina como zona de paz con la CELAC y reafirmado recientemente con el ALBA, en la reunión del ALBA TCP. Sin embargo, no es menos cierto que también en América Latina convivimos con el conflicto, un conflicto que tiene muchas fuentes, que tiene una morfología además diversa, porque nos encontramos que podemos estar hablando de crisis diplomática, como la que recientemente hubo en el impasse entre Ecuador y México, pero también estamos hablando de los conflictos territoriales, bien sea por herencia colonial, bien sea por indeterminación entonces de los tratados que se han suscrito posteriormente, o incluso producto de guerras como la guerra del Pacífico que dejó a Bolivia sin salida al mar. Todas estas circunstancias son posibles y además otras también, porque también nosotros somos herederos de esos conflictos en el sistema internacional que se reflejan en América Latina. Si no, recordemos el conflicto este-oeste y cómo arrastró a ciertas circunstancias, como el caso de la Guerra Civil Dominicana o el caso también del llamado conflicto centroamericano, que anudó varias guerras civiles y a su vez una confrontación con intromisión extranjera por parte de los Estados Unidos en el ejercicio imperial, siempre bajo la premisa del anticomunismo. De forma que todas estas circunstancias han concurrido en América Latina y por eso es tan importante estudiar el conflicto a fondo. Un conflicto que hoy por hoy está vinculado a las mismas posiciones de los países de la región, definiéndose en el contexto de este orden global en el cual compiten dos visiones, dos procesos, dos grandes estructuras. Por un lado tenemos la globalización, planteando la reglobalización del sistema del orden mundial, pero también encontramos del otro lado al orden multipolar, construyendo un nuevo sistema internacional de paz, de justicia, de democracia.